Imagínate un poder tan grande, tan secreto y tan influyente, que ha sobrevivido a siglos de conspiraciones, traiciones y silencios impuestos. Un poder que, oficialmente, desapareció hace más de 700 años, pero que aún sigue moviendo los hilos en las sombras. Los templarios. Muchos creen que fueron exterminados, que su riqueza y conocimiento se perdieron en las llamas de la Inquisición. Pero ¿y si todo eso fuera una cortina de humo? ¿Y si los templarios nunca desaparecieron realmente? ¿Y si aún siguen gobernando el mundo desde las sombras? Para entender esto, tenemos que remontarnos al siglo XIV. Los templarios, una de las órdenes más poderosas de la historia, pasaron de ser los protectores de Tierra Santa a convertirse en los banqueros de Europa. Reyes, nobles e incluso el Papa dependían de ellos. Su influencia no solo era militar, sino económica y política. Pero aquí es donde todo se vuelve extraño. De la noche a la mañana, el rey de Francia, Felipe IV, y el Papa Clemente V orquestaron su caída. Acusaciones de herejía, adoración al diablo, rituales oscuros. Todo parecía un montaje. Y lo más increíble es que, cuando finalmente se les persiguió, su enorme fortuna desapareció. Nadie supo qué pasó con ella. Un día los templarios estaban en la cima del mundo, y al siguiente, supuestamente, eran historia. Pero aquí surge la primera pregunta: ¿cómo es posible que una organización con tanta riqueza, poder y conexiones simplemente desapareciera sin dejar rastro? Algunos historiadores afirman que los templarios no fueron eliminados, sino que se transformaron. Que lograron infiltrarse en otras sociedades secretas, en órdenes masónicas y en los propios gobiernos. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más turbias. Desde la desaparición de los templarios, comenzaron a surgir grupos con símbolos y rituales muy similares. La masonería, los Illuminati, la Orden de Malta. Todos con estructuras jerárquicas parecidas, todos con una extraña fijación con los mismos ideales templarios: poder, secretismo y control. Ahora bien, si los templarios nunca desaparecieron, ¿dónde están hoy? ¿Siguen gobernando en las sombras? Algunos creen que su legado se oculta en las instituciones más poderosas del mundo. Bancos internacionales, organismos supranacionales, incluso algunas dinastías que, a lo largo de los siglos, han acumulado riquezas inexplicables. Y no es una simple teoría de conspiración. Existen documentos, símbolos y conexiones que parecen señalar una continuidad desde la Edad Media hasta nuestros días. La influencia de las logias masónicas en la política global, las sociedades discretas dentro de las altas esferas del poder y, sobre todo, la constante presencia de un linaje de familias que parecen controlar el flujo del dinero y la información. ¿Acaso crees que es una coincidencia que muchas de las instituciones financieras más poderosas del mundo tengan orígenes que se remontan a la época de los templarios? ¿Que muchas de las familias más ricas de la actualidad tengan una conexión histórica con las antiguas casas nobiliarias que financiaban a la orden? Y aquí viene lo más perturbador: la presencia de los templarios en los eventos más importantes de la historia. Desde la Revolución Francesa hasta la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos, desde las dos guerras mundiales hasta el ascenso de la banca moderna. Siempre en las sombras, siempre en los momentos clave. Pero si realmente siguen ahí, ¿cuál es su propósito? Algunos afirman que nunca abandonaron su misión original: proteger un conocimiento ancestral que cambiaría el rumbo de la humanidad. Que bajo su control está la verdadera historia del mundo, la que nunca se nos ha contado. Una historia que, de ser revelada, haría tambalear a gobiernos, religiones y poderes establecidos. Otros creen que su propósito ha cambiado. Que han dejado de ser guardianes del conocimiento para convertirse en arquitectos de un mundo diseñado a su conveniencia. Que manipulan economías, desatan conflictos y controlan a la sociedad desde las sombras, asegurándose de que el poder nunca cambie de manos. Y hay más. Algunos investigadores han encontrado rastros de una conexión directa entre los templarios y ciertos grupos influyentes en la creación de las primeras grandes compañías mercantiles, el auge de los bancos centrales y las dinastías empresariales que hoy dominan el mundo.
Documentos y registros sugieren que el conocimiento financiero y organizativo de los templarios no desapareció, sino que fue absorbido por las incipientes redes de poder europeas. Y si todo esto es cierto, ¿quiénes son los herederos modernos de los templarios? ¿Podemos identificarlos? Las pistas están por todas partes. En los símbolos ocultos en edificios históricos, en la genealogía de las familias más poderosas, en los eventos que, a simple vista, parecen desconectados pero que, cuando se miran desde otro ángulo, revelan un patrón inquietante. Y aquí es donde todo cobra sentido. Si los templarios fueron realmente eliminados, ¿por qué su simbología sigue presente en tantas instituciones? ¿Por qué las leyendas sobre su poder no desaparecen, sino que se hacen más fuertes con el tiempo? ¿Por qué las élites siguen rindiendo homenaje a sus ideales en sociedades secretas? La verdad puede estar oculta, pero las piezas del rompecabezas están frente a nosotros. Solo hace falta unirlas. Porque quizás, después de todo, los templarios nunca desaparecieron. Quizás solo cambiaron de rostro. Y mientras el mundo sigue avanzando sin respuestas, ellos siguen ahí, en lo más alto del poder, dictando las reglas del juego. La historia oficial nos dice que la Orden del Temple fue destruida. Pero la historia que no nos cuentan, nos dice que nunca se fueron.